les va? Qué gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde esta tarde de jueves, en donde cada tarde compartimos con ustedes información que nos permita conocer y descubrir lo que sucede al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy les platicaremos sobre una alternativa de creación literaria muy novedosa. Además, les tenemos los resultados de una investigación en torno a los ajolotes que realizó el Instituto de Biología de nuestra universidad. También continuamos con la serie de cápsulas de la campaña La gota que derramó el vaso y comenzaremos con la entrevista platicando con la actriz Luisa Huertas en torno a la obra de teatro Prendida de las Lámparas, que forma parte del homenaje a la escritora Rosario Castellanos. Acompáñanos. Se enciende una luz y nos trasladamos a Chiapas. Se prende otra y escuchamos las pláticas y risas de dos amigas que viajan en un crucero a España. Se agrega una más mientras se lee una carta al niño Ricardo o a Gabriel, en la que expresa su amor infinito, las dudas que surgen con la distancia y sus inquietudes sobre los pueblos originarios y las mujeres. Esa fue Rosario Castellanos, mujer de luz y de palabras que este 2025 hubiera cumplido 100 años y llega precisamente al Teatro Juan Ruiz de Alarcón a través de la obra Prendida de las Lámparas, de la que platicamos esta tarde con una de sus protagonistas, la actriz Luisa Huertas, quien además pues tiene una larga experiencia de más de 4 décadas en la pantalla chica y en la pantalla grande y por supuesto también en teatro, ¿o no? 56 años. Sí, muchas más que 4. Pues muchas gracias, maestra, bienvenida a la UNAM Responde de nueva cuenta para platicar de este proyecto de teatro. Y bueno, a lo largo de estos meses, incluso desde el año pasado, hemos hablado y ha hecho muchas actividades en torno a Rosario Castellanos, actriz. ¿Qué tiene que decir el teatro sobre esta mujer de todos los tiempos? El teatro, y yo creo que México, pues el gran aporte a la literatura en todos sus ámbitos de esta gran escritora Rosario Castellanos, que escribió novela, poesía, ensayo, conferencias, todo, periodismo, hizo de todo dentro de las letras y sobre todo aportó una mirada muy inteligente, muy fresca en aquellas épocas. Es decir, estamos hablando de una mujer que nació en 1925. Todavía había mucho que hacer en este país y todavía hay mucho que hacer para que la mujer se integre realmente a la sociedad, a la política, a todo lo que implica un país tan maravilloso como es México. Pero estamos hablando de que Rosario tuvo, digamos, su momento más brillante en los años 60, 70, antes de morir en 1974, siendo embajadora de México en Israel. Exactamente, fue también funcionaria diplomática en nuestro país y en otras partes del mundo. Cuéntenos, ¿cuál es la mirada, la visión que nos permite tener Prendida de las Lámparas de esta mujer multidisciplinaria, multifacética? Elena Giochins hizo esta obra que se estrenó hace 10 años aproximadamente en otra puesta en escena. Y ahora la retomamos en conjunto con Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Mariana García Franco. Excelente directora, es una obra de 3 personajes en que las 3 representamos a Rosario en diferentes etapas de la vida, pero estamos juntas en otros momentos. Es una obra que tiene una estructura muy especial, muy moderna, muy ágil, que va reflejando diferentes etapas de Rosario y diferentes facetas de Rosario. Entonces, Ana Karen Peraza, Dulce Mariel son las otras 2 actrices con las que comparto escena y que ha sido un gozo verdaderamente el trabajo general que se ha hecho alrededor de la obra.
Cuéntenos cómo se dio este proceso de adaptación después de, digamos, ese primer montaje para llegar al Teatro Juan Ruiz de Alarcón con una propuesta, como bien dice, como muy novedosa, muy original desde el lugar en el que está montado, porque está en una parte que no es, digamos, el escenario principal del teatro universitario. O más bien está sobre el escenario principal. Bueno, están ustedes, pero además el público también estamos en esta parte. Exacto. Bueno, fue un proyecto de la UNAM con la compañía y no podíamos dejar pasar este aniversario. El año pasado se estuvieron haciendo un montón de actividades para conmemorar el aniversario luctuoso de Rosario. Y en este caso queremos celebrar su nacimiento. Así que conjuntamente hicimos este proyecto, se nos llamó a estas 3 actrices y el trabajo fue realmente delicioso. Delicioso porque todas conocíamos a Rosario, pero en este caso tuvimos que profundizar y leer mucho de sus materiales, no solo de lo escrito por Rosario, sino de lo que han escrito acerca de ella otros, ¿no? En lo personal, lo que más disfruto son sus cartas, toda su relación epistolar con el que fue su esposo, Ricardo Guerra, con un querido amigo, Raúl Ortiz y Ortiz, porque ahí ves quién era Rosario, su sentido del humor, la profundidad que tenía para tratar algunos asuntos o hasta cuestiones domésticas que ponía en sus cartas. Y ahí conoces al ser humano, a la mujer que vive el día a día siendo una persona, pienso yo, de las que tenemos su expresión, conocemos su expresión, de las más sensibles que hayan nacido en este país. ¿Por qué lo digo? Porque aunque se ha avanzado también mucho a lo largo de los años, de estos últimos años, en el reconocimiento de la problemática de los pueblos originarios, Rosario fue de las primeras que empezó a hablar de esto. Y no desde un punto de vista paternalista, sino desde un ángulo muy respetuoso, humano, enamorado de lo que implica ser parte de una etnia de nuestro país. ¿Por qué? Porque su nana, que fue quien la educó realmente y con la que tuvo más cercanía incluso que con su madre, era indígena. Entonces Rosario conoció de primera mano, como hija, toda la cosmogonía, toda la magia de el estado de Chiapas, que aunque tiene varias etnias, en este caso fue Tzotzil, ¿no? Lo que ella más conoció. Son realidades que le quedaban muy cercanas. Sí, Tzeltal y Tzotzil. Se trata de una obra como con mucha carga simbólica por tratarse de una mujer que fue como tan compleja, que estuvo tan presente en distintos ámbitos y pues que tuvo, digamos, una corta vida en realidad, muy intensa. ¿Cuáles son, no sé, los retos, las dificultades de trasladar toda esa intensidad a un escenario en tan pocos minutos? Porque se ve en cada una de las frases, vemos ahí también, además de las cartas, frases de su poesía, frases muy contundentes que nos hacen pensar y que nos comprueban cómo es que también a través de la ironía, del uso del lenguaje, disimuló todos esos dolores que ella sentía. Sí, Rosario tuvo una vida difícil en cuanto a pérdidas desde muy joven. Primero su hermanito y después, de manera casi simultánea, como decimos en la obra, de sus padres, siendo ella muy joven. Entonces, pero desde jovencita, desde que empezó a escribir, Rosario ya tenía una carga dramática muy fuerte. Y esto lo fue desarrollando a lo largo de la vida con su relación
amorosa, con sus relaciones personales, porque era una mujer muy intensa, una mujer muy sensible. Entonces, sí fue todo un ejercicio basarnos en la obra de Elena, pero buscar también dar un ángulo que en ocasiones no se ha dado de Rosario. Y por eso me gusta mucho esta versión de Prendida de las Lámparas, que no nos muestra solo a la Rosario que sufre, a la Rosario profunda que se lamenta de una serie de cosas, sino a esa otra Rosario que existió y que fue luminosa y que sigue siendo luminosa. Yo quisiera que todas las adolescentes leyeran a Rosario Castellanos, porque cuando nos empezamos a enfrentar al amor, a las relaciones de pareja, a las relaciones con los padres, en Rosario podemos encontrar muchas facetas con las que nos vamos a identificar. Y lo digo porque a mí me pasó siendo adolescente. Ya lo he dicho, yo llegué a Rosario a partir de la lectura de Balún Canán, antes que a su poesía. Pero a partir de Balún Canán me fui a buscar la poesía. Y me abrió un mundo en el que ahora nos sumergimos para la preparación de la obra, en la que hablamos mucho de lo que implicaba en esta época, porque eso es lo importante, la vigencia de lo que ella escribió en su momento, para poner a la mujer en un primer lugar como ser inteligente, ser capaz de pensar, no solo un ser para dar placer o para dar hijos, sino un ser con todas las capacidades para integrarse a la sociedad toda, en todos sus ámbitos. En esta misma línea, entendiendo que era una mujer que hizo y que propuso todo esto, pero también se mostraba como una mujer sensible y a veces débil, frágil, dudosa, frágil en muchos sentidos, ¿cómo dialoga con la situación, el contexto actual? Ya nos decía, ha pasado y han cambiado muchas cosas en 100 años o en 50, digamos, después de su fallecimiento, pero sigue siendo una mujer vigente. ¿Cómo se retoma, digamos, esos lazos que hay que seguir jalando para seguir transformando las realidades de las mujeres, por ejemplo, de los pueblos originarios? Yo creo que es a partir, como dije, del respeto y el conocimiento profundo de lo que es un pueblo originario en este país y las diferentes poblaciones que tenemos, porque son muy distintos los indígenas del norte del país a los indígenas del sur. Entonces, cada cosmogonía es de una riqueza impresionante y todavía no alcanzamos, y yo creo, y lo digo sinceramente, aunque de alguna manera me da tristeza, a realmente comprender la complejidad de las creencias y la forma de vida de nuestros pueblos originarios, porque tienen que ver con toda una mentalidad y con toda una magia que ya desde el mundo occidental se comprende desde otro punto de vista, o más bien no se comprende, no se llega a profundizar, a sentir, a menos que convivas realmente con la gente, como fue el caso de Rosario, porque ella no solo convivió con los indígenas en su niñez, sino que ya adulta, justo cuando regresa de Europa, empieza a trabajar con el Instituto Indigenista llevando teatro guiñol a las comunidades indígenas. Y esto la hizo tener un gran vínculo con esas comunidades. Y entender sus diferencias, sus necesidades, sus particularidades. Exacto. Nos queda poquito tiempo para terminar la entrevista, maestra, y quisiera que habláramos, por supuesto, no solo de lo que ya hemos platicado, del contexto, de la intención de recordar, de homenajear el legado y la vida de Rosario Castellanos, sino de la parte visual, la parte estética que acompaña, por supuesto, la obra. Están ahí presentes las cartas, están presentes las lámparas, y que es un reflejo de esto que hemos platicado. Es una mujer de luz y de palabra.
palabras. Nuestra escenógrafa, Natalia, se trajo todas las lámparas que encontró. No, son 100 lámparas en escena. Cuéntenos exacto el significado y el título de esta pieza. Por desgracia, Rosario murió por una descarga eléctrica al conectar una lámpara. Al menos esa fue la versión oficial. Entonces, como dice en su poema maravilloso Jaime Sabines, profundamente dolido por la muerte de Rosario, porque la quería mucho, dice, solo una tonta puede morirse al conectar una lámpara. Pero lo dice con un amor y un dolor en un poema que se llama Recado, porque sí es muy doloroso saber que por conectar una lámpara, una vida tan brillante y que tenía tanto que dar, porque apenas tenía 49 años, tenía mucho que aportar todavía, pero entonces la luz en el escenario va reflejando esos momentos de luminosidad, los momentos de dolor, los momentos de fragilidad, los momentos de contacto con la muerte, pero también los intensos momentos de contacto con la vida y con la vida de México, incluso estando ella en el extranjero. Entonces, realmente creo que logramos, modestia aparte, dar un recorrido por la vida de Rosario muy puntual. Hay algunas escenas de Elena Giochins que se retiraron con el acuerdo de la dramaturga y cuando vino a ver la obra estaba encantada. Nada le sobra, nada le falta, es justo lo que tiene que estar. Ya nada más para terminar, después de todo este reconocimiento y de este acercamiento a su vida y a su obra, ¿qué es lo que más admira, lo que más reconoce de esta mujer, Rosario Castellanos? Su capacidad para darnos material en todos los ámbitos de la literatura, en todos, en el relato, con novelas y cuentos, en teatro, en poesía, en periodismo, en ensayos, y además era docente. Y acabo de descubrir un dato y ya me urge que nos platique que Luis de Tavira fue alumno de Rosario, así que muero porque nos platique cómo era una clase de Rosario, porque en el prólogo de uno de los libros, es que leímos tantos que ahora no recuerdo, pero de Elena Poniatowska, dice que cuando caminaba por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, de pronto oía risas en el salón, y es que Rosario Castellanos estaba dando clase. Tenía un sentido del humor maravilloso, y esto también está presente en la obra, porque era una mujer muy aguda, muy inteligente y ágil mental. Así que, prendida de las lámparas, que está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, de jueves a domingo, estará presentando Prendida de las lámparas hasta el 23 de agosto, así que no se tarden en venir al teatro, porque es una obra que vale mucho la pena y de la cual la gente sale muy conmovida y muy contenta. Y con ganas de seguir conociendo y aprendiendo sobre Rosario Castellanos. Eso es lo más importante. Mira, yo creo que la aportación de la obra en este momento, y creo que lo hemos logrado, es que la gente joven sepa quién fue esa señora. De la que hablamos. Ha oído el nombre, sabe que hay una universidad con su nombre, en fin, pero ¿quién era? ¿Qué hacía? Y pues mucha gente joven ha venido al teatro y sí se ha interesado. A mí me han escrito muchachos jóvenes diciendo, oye, ¿cómo es ese verso que dijiste que tiene que ver con no sé qué? Por favor, escríbemelo. Eso pasa, estás viendo la obra y quieres anotar esta frase, lo que ves en la pantalla, lo que dice alguna actriz, lo que significa que es una mujer rica, que no se agota, que puede tener muchas visiones, que puede tener muchas conexiones con el público que asistimos al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y además es importante recomendar anticipar los boletos porque han tenido funciones agotadas aquí en el Centro Cultural Universitario, Prendida de las lámparas, hasta el 23 de agosto. Maestra Luisa Huertas, un gusto haber platicado con usted de nueva cuenta.
Huerta, muchísimo éxito con esta temporada y con los demás proyectos. También la podemos ver ahora mismo en la pantalla grande con el título No nos moverán. No nos moverán. Vayan rápido al cine porque ya saben que al cine mexicano nos corren si la gente no va. Pues, vayan a ver esta película que está nominada a 15 Arieles y que es preciosa en todos los sentidos. Está basada en el 2 de octubre del 68, pero también con una visión actual y que nos habla de las consecuencias en una familia. Entonces dirán, ay, qué tema tan doloroso y oscuro. Sí, pero plagada de humor también. Pues hay que ver, vamos al teatro, vamos al cine y vamos a ver a Luisa Huertas. Muchísimas gracias. No nos moverán también. Gracias, Gracias. maestra. Bienvenida. Y bueno, ahora platicamos, como les decía, de una alternativa para aprender a escribir con bots y explorar nuevas formas de creación literaria. Y es que la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM organiza el taller en línea titulado Máquinas de Escritura, que imparte Canex Zapata. Sucederá los días 13 y 20 de agosto de 5 a 8 de la noche. Y bueno, este taller ofrece la posibilidad de aprender a utilizar inteligencia artificial y herramientas como el chat GPT para escribir relatos experimentales y explorar distintas herramientas de creación. Las inscripciones ya están abiertas y pueden consultar todos los detalles en el sitio y en las redes sociales de Literatura UNAM. Xochimilco se ha convertido en un gran laboratorio para el estudio y conservación de ajolotes. Enseguida, UNAM Global TV nos comparte los resultados de una investigación del Instituto de Biología en torno a su comportamiento y socialización. Siempre existió la pregunta si era un animal solitario, si andaba en grupo o no, pero todo eran ideas, entonces había que hacer el experimento y lo hicimos aquí. La pregunta se respondió en este humedal. Y ahí velo volteando despacito. Aquí empezamos nosotros a trabajar en 2014. Fueron como 3 años de tan solo ver cómo se comportaba el agua. Recrearon las condiciones de los humedales de Xochimilco. Entonces fue monitorear estos 4 lagos de la cantera para ver cuáles eran los más adecuados. Comenzaron a liberar parejas de ajolotes que podían monitorear a través de chips. Cada animal contaba con un transmisor y lo seguíamos con estos aparatos. Nos sorprendieron, ¿no? Vimos, por ejemplo, que les gusta estar a ciertas horas del día en grupo y hay un animal que parece aislado como centinela. Creíamos que era un animal que lo estaban haciendo a un lado, pero no, al día siguiente cambiaba. Son animales que exploran. Y escoge sus sitios para descansar y vimos que escogía sus sitios para comer. Pero esto en un lago como el que tenemos aquí atrás. El caso de Xochimilco, que eran canales, zanjas largas, ahí pues el desplazamiento sí cambiaba. Aquí no tenemos mucha planta acuática y en Xochimilco los refugios tienen muchísima planta, entonces también se mueven menos. Puede deberse seguramente también a la presencia de alimento. Encontraron que en la cantera se movieron más y aumentaron de peso. Logramos recuperar una hembra, pesaba 60 gramos más del peso con el que ingresó y había crecido 1,5 centímetros en promedio. En el caso de Xochimilco recuperamos 2 ajolotes también con ganancia de peso. El tema que sí vimos fue la presencia de depredadores. El estudio destaca el potencial para la conservación del ajolote en humedales artificiales. Si Xochimilco está en grave problema, necesitamos espacios alternativos para la especie que no sean propiamente laboratorios y peceras. Cerramos con una historia fuerte, conmovedora, que nos acerca a los efectos de la violencia, como son, por supuesto, las afectaciones físicas y emocionales, pero también nos habla de las fortalezas y los vínculos que pueden generarse porque no estamos solas. Tuve un novio con el que todo terminó mal. Él intentó regresar conmigo varias veces, pero yo no quise porque sentía que me celaba mucho y era algo violento conmigo. Cuando lo rechacé por última vez, me dijo: ¿te crees que por bonita me puedes dejar y largarte con otro? ¿Pero eres mía o de nadie? Creí que el enojo hablaba por él y no le di importancia. Un día iba saliendo de mi carro para entrar a una reunión de trabajo
cuando 2 personas pasaron a pie. Se me acercaron para venderme dulces. Entonces, de la nada, una de estas personas me roció un líquido espeso de olor amargo. El líquido escurrió y me mojó la cara, pero también el brazo, el torso y la espalda. Aunque el ojo me ardía mucho, pensé que era una broma y que me habían aventado algo. No sabía bien qué era, pero luego empecé a sentir mucho ardor en la piel. Se me puso color café y me di cuenta que lo que me habían arrojado era ácido y que me estaba corroyendo. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Corrí a las oficinas de enfrente a pedir auxilio, pero no tenían servicios médicos. Así que una persona se ofreció a llevarme al hospital. Allí me atendieron de inmediato. Sufrí quemaduras de 3er grado. Perdí la vista de ese ojo y mi cara quedó muy diferente. Por días no acepté lo que me había pasado. Estaba enojada por la injusticia y triste por la vida que me esperaba. Pero un día vi todos los mensajes de apoyo de mis seres queridos y de extraños que supieron lo que me pasó. Y eso me dio fuerza. Esa fue la gota que derramó el vaso. A partir de ese momento me sentí motivada a seguir adelante. Busqué justicia y sigo en eso, ayudada por gente comprometida con mi caso. Las operaciones reconstructivas aún continúan. Las investigaciones siguen en marcha y yo trato de recuperar mi vida poco a poco. Y desde aquí, deseo con todas mis fuerzas que esto no le suceda a ninguna mujer nunca más. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el espacio de orientación y atención psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, invitándolos al cine, al teatro, y a que nos encontremos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.